Semana 5, tipos de contratos. A continuación voy a explicar un poco sobre los tipos de contratos, realizando una dinámica como si yo estuviera dando asesoría a diferentes clientes. La primera situación se trata de una persona que desea asegurar la futura venta de un inmueble. Para ello, pues yo le recomiendo que realice un contrato de promesa de compra-venta, ya que este se trata de un contrato, es un acuerdo legal por escrito donde un vendedor y un comprador se comprometen a firmar una compraventa en el futuro. Sirve pues para congelar el precio, apartar el bien mientras se prueba un crédito y fijar las reglas claras antes de ir con un notario. Para que se pueda realizar dicho contrato debe existir los datos de ambas partes, nombres completos e identificación del comprador y el vendedor. También debe estar una descripción del bien, el precio y el pago, un plazo límite y multas en caso de que alguien incumpliera con dicho contrato. Elementos esenciales para su validez. Para ello se va a requerir de una capacidad legal, es decir, que ambas partes sean mayores de edad y estén en pleno uso de sus facultades y que cuenten con la autoridad o propiedad legal para comprometerse. Ausencia de vicios del consentimiento y licitud en el objeto, motivo o fin, así como una forma por escrito, ya que la ley exige que se conste obligatoriamente para que tenga una validez jurídica. El siguiente caso se trata de un particular que desea vender un automóvil. Para ello, yo le recomiendo que realice un contrato de compraventa. Según el Código Civil Federal, en su artículo 2248, un contrato de compraventa es aquel en donde habrá una compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Para que se efectúe este contrato existen unos elementos esenciales en los cuales se requiere de consentimiento, es decir, que el acuerdo de voluntades entre el comprador y el vendedor para vender y comprar la cosa por un precio cierto, así como el objeto, es decir, el bien, cosa o derecho que se transmite y el precio cierto en dinero que se paga a cambio de dicho bien. También se requieren elementos de validez, como lo mencionamos en el contrato anterior. Se requiere de capacidad legal, es decir, que las partes deben ser mayores de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales y contar con la autoridad o propiedad legal para comprometerse. También el acuerdo debe estar libre de errores, violencia, intimidación o dolo, así como licitud en el objeto, motivo o afín, y como en el caso anterior también una forma en escrito, ya que así lo requiere la ley. En caso de incumplimiento de este contrato por cualquiera de ambas partes, como en la mayor parte de los contratos, les da el derecho de demandar la rescisión o la ejecución del contrato. ¿Qué es un contrato de donación? Según el artículo 2332 del Código Civil Federal, una donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Se trata de un contrato traslativo, de dominio y en ciertos casos formal. La donación no puede comprender los bienes futuros. También la donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria, así como las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse sino en los casos declarados en la ley. Así como los otros contratos, este contrato también cuenta con elementos esenciales para que se pueda efectuar. Entre ellos tiene el consentimiento por parte del donante y el bien donado, es decir, lo que le quiere transmitir, en este caso, el padre a su hija. Es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma cantidad o especie. Como en los anteriores contratos, este contrato también requiere de elementos esenciales para que se pueda efectuar, los cuales son el consentimiento y la cantidad prestada. Asimismo, requiere los elementos de validez ya antes mencionados, que es la capacidad legal, que ambos deben ser mayores de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales, así como el acuerdo debe estar libre de errores, violencia, intimidación o dolo. Debe existir licitud en el objeto, motivo o fin, es decir, la propiedad y la transacción no deben ir en contra de las leyes vigentes ni del orden público.
Y también tiene que tener una forma, es decir, debe estar por escrito, ya que como ya lo mencionamos, la ley exige que conste obligatoriamente por escrito para que tenga validez jurídica. El contratante entrega el dinero y el mutuario debe devolver la misma cantidad en el plazo acordado, así como pueden pactarse intereses y garantías como un pagaré, una prenda o una hipoteca. Bueno, esto es para asegurar el cumplimiento de la obligación. Ahora vemos la situación 5, en donde un propietario desea rentar una habitación. Para ello, bueno, se le recomienda que realice un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento, según el Código Civil Federal en su artículo 2398, nos dice que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder un bien y la otra a pagar por ello. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Bueno, la renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. También son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Como en los anteriores contratos, en este también existen elementos esenciales, los cuales, bueno, uno de ellos son el consentimiento, también el bien arrendado y en este caso lo que se va a pagar por la renta. Para su validez se requiere capacidad legal, como ya lo habíamos mencionado, que sean mayores de edad, que estén en su uso pleno de facultades y ausencia de vicios, objeto lícito y la forma escrita exigida por la ley. Según el Código Civil Federal, en su artículo 2497, el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Es que los tutores, curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos no podrán dar en comodato sin autorización especial los bienes confiados a su guarda. Sin permiso del comodante, no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato. Y también, bueno, el comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y acciones de la cosa prestada. Como en los anteriores contratos, este también requiere elementos esenciales y para su validez, en este caso los elementos esenciales son el consentimiento y la cosa prestada. En este caso, pues sería la computadora que desea prestar el amigo. Para su validez se requiere también capacidad legal, ausencia de vicios, objeto lícito y, en algunos casos, la forma escrita exigida por la ley. 2327, en donde nos dice que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Como ya lo habíamos mencionado, en este caso no se da dinero, es más bien como un intercambio. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando se realiza un contrato de permuta? Bueno, pues en primer lugar, si uno de los contratantes ha recibido la cosa que se le da en permuta y acredita que no era propia del que la dio, bueno, este no puede ser obligado a entregar lo que él ofreció en cambio y cumple con devolver la que recibió. También se aplican en gran medida las reglas de un contrato de compraventa, siempre y cuando éstas sean compatibles. Como en los contratos anteriores, este también requiere de elementos esenciales para su validez, en los cuales, bueno, se presenta el consentimiento y los bienes objeto del intercambio, así como capacidad legal, es decir, como ya se había mencionado, que sean mayores de edad y que estén en pleno uso de sus facultades, ausencia de vicios, objeto lícito y la forma escrita exigida por la ley. Bueno, pues para concluir, como nos pudimos dar cuenta, existen diferentes tipos de contratos para satisfacer las necesidades de cada persona de acuerdo a lo que quiere realizar. No es lo mismo realizar un contrato de compraventa que uno de arrendamiento, porque en uno se queda ya el bien u objeto y en el otro pues no, solamente se paga una renta. Es importante reconocer cada uno de los tipos de contratos, ya que, bueno, en cualquier momento cualquiera de nosotros podría necesitar realizar uno y es muy importante saber el concepto de cada uno y en lo que se centra. Como ya lo mencioné, no es lo mismo realizar un contrato de compraventa que a lo mejor uno para prestar algo gratuitamente o de un arrendamiento o un contrato de promesa de compraventa.
Por eso es necesario conocer y saber los conceptos y las especificaciones que hay, así como pues también puede haber como las sanciones que pueden existir y datos que nos pueden ayudar a que el contrato quede más completo y que tenga validez jurídica. Muchas gracias.